Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro histórico, le llamamos así, del libro de Josué. Estamos mirando sobre todo el aspecto de la macroestructura, la teología, de los elementos esenciales y fundamentales. Nosotros estamos hablando del capítulo 22 que habla sobre el conflicto del altar, así se llama esta partecita. Cuando hablamos del conflicto del altar es lo que está trasluciendo este libro, que el problema principal era la cuestión de la idolatría como elemento principal, lo que se nota, lo que se ve aquí como problemas de la relación, ¿verdad?, de que existen entre las naciones que cada uno tiene sus dioses, Israel también, y después del exilio ellos comienzan a mirar y a decir cuál fue el motivo por el cual nosotros fuimos al exilio, y porque fuimos idólatras, es decir, por una cuestión religiosa nosotros nos hemos dividido, nos hemos disgregado, cada uno con lo suyo, y por lo tanto, como cada uno fue con lo suyo, entonces quedó en esta situación, ¿verdad? Entonces, ahora en el versículo que encontramos aquí, que es del 15 al 20, tenemos el discurso acusatorio de la embajada que va a hablar allí con este grupo, ¿verdad?, de los rubenitas, gaditas y la media mitad, dice, de Manasés. Aquí es frecuente la idea de la apostasía, apostatar, ¿verdad?, el apostatar contra el Señor. En este caso lo que vemos, el matiz es más humano que político aquí en esta explicación, ¿verdad?, que está dando el autor sagrado. La expresión subraya que el movimiento físico de apartarse de alguien equivale a desinteresarse de esa persona, desinteresarse. Y es eso entonces lo que le está echando en cara, ¿verdad? Con esto nos estamos desinteresando del Señor. Dejarle a su suerte, abandonarla. Aplicada a la relación entre Dios y el pueblo, la idea de desinterés queda clara, especialmente en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Jeremías capítulo 3, 19, donde Dios espera que Israel no se aparte de él. Desinteresarse de Dios y de sus proyectos es el sentido que encontramos en el libro de los Números 32:15, donde se acusa precisamente a los de Transjordania de no querer pasar el Jordán para ayudar a sus hermanos. Esto ya habíamos leído, ¿verdad? Entonces ahí es como un separarse, como un dejarlo, entonces es desinteresarse.
84 seguimos penevimba bebé, sella pota la sella posea, sella y me ponam, abelle chape. Es un desinterés total con respecto al hermano. Ahora dice, si se apartan de él, ki teshubum me ajaraiv, ki teshubum me ajaraiv. O sea, si se apartan de él. En otros casos, la apostasía está relacionada con la falta de cumplimiento de las órdenes divinas. Este es otro, entonces, punto de vista. Apostatar, no hacer, no cumplir las órdenes de Dios. La primera es el apartarse. El apartarse y punto, entonces soy indiferente, no me interesa más nada de Dios, etc. Esa es una forma de apostasía. El otro es directamente la falta de cumplimiento de las órdenes de Dios. Por ejemplo, Saúl ha apostatado de mí y no cumple mis órdenes, dice. Saúl ha apostatado de mí, no cumple mis órdenes. 1 Samuel 15:11. En el oráculo final a Salomón se dice, si ustedes y sus hijos apostatan y no guardan los preceptos y mandatos que les he dado. Se refiere de nuevo aquí a la Torá, al mandamiento. ¿Se cumple o no se cumple? En esta última línea es quizás por donde se orientan las citas de Josué 22. La construcción del altar es concebida como una falta contra los mandatos divinos. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces este es el tema delicado. La construcción del altar es concebida como una falta contra los mandamientos divinos. Sobre el conflicto del altar, pero al caraco, al meollo. Entonces no cumplir con aquello que Dios había dicho. Pero ¿por qué ellos tienen esta norma y lo tienen tan impregnada? Y sobre todo de una cultura deuteronomista y luego sacerdotal también. Oye, esa que cada uno ya pola y secta, cada uno ya pola y altar, cada uno ya pola y ya posea. Y entonces eso lo único que hace lleva a una disgregación del pueblo. En lugar de unir, ¿verdad? Lo único que hace es disgregar. Por eso es que también en nuestra realidad es así, ¿verdad? Porque cuando estamos totalmente divididos, después no tenemos diálogo, no hay caso. Y peor todavía, cuando se une a la disgregación, se une la ignorancia. Porque después la ignorancia lleva sin falta, lleva al fanatismo. Y el fanatismo lleva a un fatalismo, que es peor todavía, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son elementos que nosotros antropológicamente, humanamente, tenemos que tomarlo y tenemos que entenderlo. Y por eso es que la religión lo que tiene que hacer es unirnos. Ese es el objetivo. Porque la humanidad, ser humanos, ser personas, necesita de la otra persona, es decir, necesita de la comunidad. Tenemos que vivir en la comunión. Ahí está, común unión, en la unidad. Si eso no existe en una comunidad, después evidentemente que la comunidad no puede mantenerse en pie. No puede, es imposible. Imposible. Ahora, con respecto a este pecado, ¿verdad?, de la disgregación totalmente o de la idolatría, acarreará el castigo divino, como lo demuestran los ejemplos históricos de Baal-Fegor y de Acán. Aquí nos pusieron dos ejemplos bien concretos. Cuando hay disgregación en el pueblo, nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor y nos dividimos. Y traen consecuencias desastrosas en la vida de la comunidad. Al castigo se alude inicialmente con un término plaga. Y así entonces el término plaga de corte sacerdotal. Pero luego se alude dos veces a la cólera de Dios mediante el verbo o el sustantivo. Y sobre el tema de la cólera vamos a mirar un poquitito más después, ¿verdad?, cómo Dios reacciona ante esta situación de infidelidad del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento.
La agenda del Papa de la semana que viene estará llena de reuniones con jefes de Estado que viajarán a Roma para participar en el G20 del 30 y 31 de octubre. El viernes el Papa se verá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Será la primera reunión entre ambos desde que Biden fue elegido presidente, pero no será el único encuentro político de la semana. El Papa se reunirá de nuevo el lunes con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Es el segundo encuentro del Papa con un líder alemán en menos de un mes. A principios de octubre le visitó Angela Merkel para despedirse. Aunque no ha sido anunciado oficialmente, es muy probable que el Papa se reúna también con el presidente de Corea del Sur, el católico Moon Jae-in. Estos son los apuntes personales de Juan Pablo I. Notas, reflexiones, cartas y esquemas de homilías escritos desde su época de seminarista hasta su fallecimiento en Roma. Este es lo que llamamos un archivo espejo, en el sentido de que es un reflejo de la persona que lo ha escrito y nos dice mucho de la vida y obra de Albino Luciani. Tenemos también un diario casi cotidiano de los trabajos del Concilio Vaticano II, un cuaderno con reflexiones personales sobre qué significa ser obispo. Los documentos son, sobre todo, apuntes de trabajo. Por ejemplo, demuestran cómo preparaba las homilías, cosa que siguió haciendo como papa. No usa las agendas para plasmar sus pensamientos personales. No es como Juan XXIII, por ejemplo, que al escribir sus pensamientos hizo como un diario de su alma. Aquí encontramos copias de citas, apuntes de trabajo. Raramente detalla sentimientos personales. En ese sentido, solo narra algunos episodios concretos, como su encuentro con Juan XXIII. Juan Pablo I fue un papa amado por su sencillez y algunos documentos lo demuestran. Por ejemplo, durante las duras sesiones del Concilio Vaticano II, se ganó el afecto de muchos obispos porque fue capaz de ofrecer un toque de simpatía. Vemos que durante el concilio, entre sus apuntes, también hay notitas graciosas que se intercambiaba con los otros participantes que estaban en los bancos cercanos. Como él decía, era como en el colegio. La Fundación Vaticana Juan Pablo I en Roma custodia y estudia todos estos documentos. Desde marzo de 2021 se está llevando a cabo el laborioso proceso de ordenarlos y digitalizarlos para facilitar el trabajo de futuros estudiosos que deseen profundizar en la figura de Albino Luciani. En total, son 64 carpetas de papeles escritos entre 1929 y 1978. El astronauta Franco Malerba fue el primer italiano que viajó al espacio. Lo hizo en 1992. Ahora presenta una web que une los conocimientos científicos con los teológicos y filosóficos. El proyecto se llama DISF Educational y lo impulsa la Universidad de la Santa Croce y la Conferencia Episcopal Italiana. Está dirigido a profesores y estudiantes. Afrontan cuestiones como el cómo ha surgido la vida sobre la Tierra, la idea de la creación se opone a la idea de la evolución, ¿o el ser humano es distinto de los demás animales? El astronauta Franco Malerba reconoce que la ciencia nunca dará todas las respuestas. Las preguntas sobre la materia y sobre las fuerzas que hacen la naturaleza del cosmos no son finitas. Afortunadamente, la búsqueda del conocimiento no tiene fin. Hay todavía fenómenos naturales que no hemos comprendido y siempre nos persigue la pregunta fundamental sobre el lugar que ocupamos en este universo que nos parece tan vasto. Ciencia, fe, medicina e inteligencia artificial. Lo ideal es que estos campos de estudio se unan para que los jóvenes se formen con todo el conocimiento posible y amplíen así sus horizontes. En el apartado de buscadores de sentido de la plataforma, el alumno también puede encontrar materiales de carácter ecológico y cultural. No es un sitio web dedicado al espacio, pero los viajes en el espacio son un tema de actualidad que ofrecen puntos de reflexión cultural mucho más amplios. El fin de esta herramienta de ayuda educativa es unir debates de pensamiento originados por autores como Galileo Galilei a temas de actualidad, como por ejemplo el proceso tecnológico. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandillara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. San Bartolomé de Bregantia. Nació hacia el año 1200 en la ciudad italiana de Vicenza. Integrante de la familia de los condes de Braganza, fue formado en consonancia con su alcurnia. Estudió en Padua y tuvo la fortuna de conocer en plena juventud a Santo Domingo de Guzmán, quien acababa de fundar en Vicenza. Tenía alrededor de 20 años cuando él le impuso personalmente el hábito dominico. Después de haber sido ordenado sacerdote, a Bartolomé le encomendaron sucesivas e importantes misiones. Una de sus cualidades destacadas era la predicación. Hábil y certero en sus argumentos, salía victorioso en su lucha contra los herejes. Por eso, aunque inicialmente había impartido sagradas escrituras, conociendo su inteligencia y virtud, fue enviado a diversos lugares. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de esta teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 22 y aquí tenemos el conflicto del altar. Miramos este caso que acabamos de nombrar anteriormente. En el bloque anterior hablamos del caso de Baal Peor. Entonces, en el capítulo 25 nos narra de esta situación por la que atraviesa Israel. Aparece en el discurso de los embajadores de una forma curiosa, es decir, que está trayendo a colación como una culpa de que la comunidad todavía no se ha purificado hasta el día de hoy, le dice. En Números 25 se cuenta que las muchachas de Moab los invitaban a comer en los sacrificios a sus dioses. El pueblo comió y se prosternó ante estos dioses. Ahí está. Se prosternó ante estos dioses. Israel se emparejó con Baal Fegor. Por consiguiente, parece que la culpa de lo que Israel no se ha purificado hasta el día de hoy es la idolatría. ¿Se dan cuenta? Es la idolatría. Este es el problema esencial y fundamental entonces para el autor sagrado. De hecho, la relación entre purificación e idolatría es clara en diversos textos. Sin embargo,
no queda claro qué peligro de idolatría puede suponer la construcción del altar. Construcción del altar. ¿Qué peligro está trayendo? No nos dice así directamente. Por eso quizás debemos inclinarnos a transgresiones de tipo cultural, tal vez. Entonces la idolatría, pero de tipo cultural. La conducta de los de Transjordania recuerda lo que dice Oseas. Efraín multiplicó sus altares, dice. Efraín multiplicó sus altares. Y estos mismos altares le sirvieron para pecar. Eso nos dice Oseas, capítulo 8, 11. Y Efraín multiplicó sus altares y estos mismos altares le indujeron, ¿verdad?, a Efraín para pecar. Ahora, hay algún autor que por ahí también se inclina por la interpretación cultural. O sea, el problema es una cuestión de culto, haciendo referencia a un texto de Ezequiel que denuncia el pecado de ofrecer sacrificios en cualquier sitio. ¿Se dan cuenta? Entonces, multiplicación de altares. Cada uno ofrece por donde quiere, tiene sus altares, tiene su secta. Eso fue lo que ahora nosotros que vamos a interpretarlo a una situación actual nuestra. Con algo la secta ya es ahí. Entonces cada uno en una esquinita allá abre su garage y ahí recibe a la gente, que esto, aquello, pero siempre es en función de un beneficio más bien personal. Y después el problema no es luego tanto el predicar o no predicar, decir a Jesús, etcétera, etcétera, sino que lo que hay por detrás, piña en su web, tenemos que ir a lo profundo, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo, ¿verdad? Allí. No siempre las cosas que se están haciendo allí son de unidad para la comunidad. Al contrario, lo que estamos haciendo es disgregando cada vez más a la comunidad. Por lo tanto, Ezequiel denuncia el pecado de ofrecer sacrificios en cualquier sitio. Cuando los introduje en la tierra, al ver un collado alto, al ver un árbol copudo, allí hacían sus sacrificios. Allí depositaban su irritante ofrenda. Allí ponían sus oblaciones de aroma que aplaca. Allí vertían sus libaciones. Ezequiel 20, 28. Es evidente que para el autor de Josué 22, igual que para Oseas, Ezequiel y otros autores sacerdotales, de ese pecado no se ha purificado el pueblo todavía. La construcción del altar junto al Jordán es una nueva prueba de ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo todavía no se ha purificado de ese pecado, del haber construido un altar, de ser idólatra y justamente, como te dice el nombre, de ir detrás de otros dioses, la idolatría. Pero no se ha purificado todavía, quiere decir que quedan restos siempre, vestigios en el corazón del hombre. Ñandé, este día ya es que sí, ayer bañamos un grupo y ahí hay por ahí, entonces ya hasta por allá vaina, pero eso no quiere decir que nosotros de cierta manera purificamos 100%, ¿verdad? Quedan aún vestigios, quedan siempre tendencias, quedan siempre situaciones que nos están estirando de nuevo hacia la idolatría. Nos están llevando de nuevo, o sea, en cualquier momento podemos volver a caer. Con la diseña de ahora, si el caso de Baal Peor puede tener cierta relación con el altar por el tema de los sacrificios y las connotaciones cultuales, nada de esto ocurre en el caso de Acán. Obliga más bien a interpretar la acción de los de la Transjordania como una transgresión de la voluntad de Dios. Y esto plantea muchos problemas porque, como dijimos, la ley antigua permite construir altares en cualquier sitio donde el Señor pronuncie su nombre. Así nos decía 20:24 del Éxodo. Por consiguiente, para que este ejemplo sea válido, tenemos que trasladarnos a épocas muy posteriores, cuando la reforma deuteronomista impone un solo lugar de culto,
que es Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 22 y estamos hablando del conflicto que tenemos sobre el altar, decimos nosotros así. Si el caso que habíamos dicho de Baal Peor puede tener una cierta relación con esto del altar por el tema de los sacrificios, entonces miramos las connotaciones culturales. Nada de esto ocurre en el caso de Acán. Acán no tiene nada que ver con esta cuestión del sacrificio.
Este obliga más bien a interpretar la acción de los de Transjordania como una transgresión, decíamos, a la voluntad de Dios. Ahora, si los de Transjordania consideran que su tierra es impura, les dice también en este discurso, que crucen el Jordán y vayan a habitar en la propiedad de Yahvé, donde reside su santuario y donde se halla el único altar del Señor. Estas palabras de la embajada suponen una ruptura radical con la introducción. Adviértase la clara relación entre la tierra de su propiedad y la tierra conseguida por orden de Dios a través de Moisés. Imposible que esté contaminada, imposible que esté contaminada. Aquí, en cambio, se contempla esa posibilidad. Incluso se da por hecho al afirmar los embajadores de la propiedad del Señor. Es solo aquella en la que reside el santuario. Entonces, esto es lo que nos dice, ¿verdad? Si los de Transjordania consideran que esa tierra es una tierra impura, ¿verdad? Porque no está el santuario, no está entonces el lugar de Dios, el lugar sacro. Entonces dice, bueno, si es así, y menos hagan esas cosas que están haciendo. Ahora, esta delimitación de la tierra prometida coincide con número 34, donde el límite oriental lo constituye el Jordán, dejando fuera a las tribus de Transjordania. El problema radica en cómo interpretar este dato. Algunos autores hablan diciendo que habría dos teorías sobre la tierra prometida. Entonces, ¿cuál sería? ¿Desde dónde hasta dónde? Porque aquí entonces no podemos hacer el altar porque esta no es la tierra de Yahvé. Y claro, pasando el Jordán. Pero ahora tenemos dos teorías y vamos a ver hasta dónde llega esa tierra prometida o qué es considerada la tierra prometida. La tierra de Canaán, este es el concepto que se formaron los egipcios después de la batalla de Cades del Orontes. No incluía Transjordania. Esta teoría es la que refleja el libro de los Números 34 y Josué también 22. Posteriormente se impone un concepto mucho más amplio. La tierra prometida se extiende desde el río Éufrates. El río Éufrates, imagínense, está llegando hasta Babilonia, el río Éufrates, hasta el torrente de Egipto. Y en esa línea se orientan las expresiones de mar a mar, de mar a mar, de río a río, del río al mar, desde el desierto hasta el río. En fin, de acuerdo con toda esta teoría que nosotros tenemos aquí, de lo que significa la división entonces aquí, y la parcela que le corresponde a la Tierra Santa en estas teorías, Transjordania entonces pertenece a la Tierra Prometida. La idea parece que cristaliza durante la monarquía unida, es decir, ellos hasta allá, hasta el río Éufrates, imagínense. En este periodo vemos el arca en Transjordania, lo que significa que ya no se la considera impura, como en Josué 22 o en Samuel 11, ¿verdad? 2 Samuel 11:11. Lo que significa que ya no se la considera impura totalmente. La misma idea se advierte en el Salmo 60, donde Galaad pertenece al patrimonio de Dios, igual que Efraín, Manasés y Judá. El oráculo que incorpora este salmo es de origen davídico, como se advierte con la indicación Judá es mi cetro, y con la referencia al sometimiento de Moab y Edom. Entonces, la misma idea se advierte en las historias patriarcales que cristalizan en esa época. Jacob encuentra al ángel de Dios en Mahanaín, ve a Dios en Penuel, construye una casa en Sucot. Son 3 teofanías
que no pueden haber tenido lugar en tierra impura. ¿Se dan cuenta entonces cómo esta teología entonces va en proceso y va progresando? Al comienzo, estos casos que nosotros estamos viendo no armaban ningún problema, ¿verdad? O sea, se podía ofrecer a Dios, levantar un altar, agradecer a Dios en tierra, entre comillas, en tierras impuras. Pero, sin embargo, la experiencia tremenda, ¿verdad?, desastrosa por la que pasó el pueblo de Israel con el exilio, es lo que después a esta corriente deuteronomista, como a la corriente sacerdotal, ellos directamente dicen no, absolutamente, porque esto lleva a una división, esto lleva a la idolatría. Ubeago y nala yande ya es la macroestructura de la Biblia. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo se está moviendo todo este pensamiento bíblico, donde la idolatría tiene situaciones bastante complicadas, ¿verdad? O sea, la idolatría no es aceptada absolutamente. ¿Por qué? Y porque lo único que hace la idolatría es llevarnos a una división y una disgregación del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A continuación, frases de Don Bosco para reflexionar. Vemos bastante si queremos conseguir mucho. El pasado debe ser maestro del futuro. Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la tarde. Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. No nos detengamos aquí, sigamos aprendiendo de todo aquello que nos enseña Don Bosco. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos
por Dios. Por la caridad, y en la caridad Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo más que yo lo estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo,
es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos,
Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 22 y estamos hablando sobre lo que significa levantar un altar. Estamos hablando sobre el conflicto del altar. La idea de que Transjordania forma parte de la tierra prometida la adopta el libro del Deuteronomio, que le da su legitimación plena, claro, porque aquí decíamos que había dos ideas. Una que viene allá desde el río Éufrates prácticamente, ¿verdad? Y bueno, y que pasa de mar a mar, de mar a mar, de río a río. Y le da la legitimación plena. Por ejemplo, el primero, Deuteronomio 34:1-3, incluye la parte este del Jordán. El número 2, de acuerdo con Deuteronomio 1:3, el comienzo de la conquista no es el cruce del Jordán, sino el del río Arnón por Moisés. Tercero, ya que Transjordania forma parte de la tierra prometida, hay que aplicar las mismas reglas para los cananeos. El relato parece, de cierta manera, ¿verdad?, como un paralelo. Tenemos un paralelo aquí. Con el número 21 no dice nada del Herem, por ejemplo, ¿verdad? No dice nada. Un cuarto elemento, además, a diferencia del capítulo 21 del libro de los Números, el territorio es también más extenso. El territorio, entonces, en este caso sería mucho más extenso, ¿verdad? El número quinto, otra diferencia importante en el libro de los Números 32, 1 y siguientes. El territorio se concede a condición de que rubenitas y gaditas vayan a luchar. En Deuteronomio, el territorio se da sin condiciones, ya que forma parte de la tierra que hay que repartir. Esto es entonces lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? El territorio se le da sin condiciones, ya que forma parte de la tierra que hay que repartir. Y decimos en conclusión,
lo que el libro de los Números presenta como un asentamiento marginal fuera de los límites de la tierra prometida, el Deuteronomio lo convierte en una heredad legítima con enormes territorios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ensancha, entonces dice que esta tierra también es tierra sagrada, es tierra también prometida por el Señor. Lo que lo otro redujo y por lo tanto imposibilita, porque es tierra extranjera, tierra no sagrada, tierra no escogida por Dios para su pueblo, entonces se vuelve impuro. Sin embargo, la corrección que van a hacer desde el libro siguiente hace que todo esto se vuelva tierra sagrada. Entonces no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Esta sugerente opinión no obliga a considerar Josué 22 como un texto antiguo. No hace falta. Basta suponer que el autor recoge esa idea, mentalidad, y la pone en boca de sus embajadores. Por último, resulta curioso que en ningún momento propongan los de Cisjordania la destrucción del altar. Eso también es interesante, ¿verdad? Entonces, en ningún momento les dice, bueno, pero destruye ese pea porque la pepe ya pongo a ¿verdad? Porque, sin embargo, nosotros sabemos, no sé, en la Reforma, por ejemplo, del rey Josías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la grandeza, ¿verdad?, de este rey Josías? Y bueno, una vez que comienza la reforma, el rey Josías lo que va a hacer es justamente cambiar todo eso y mandar destruir, hace destruir. Ezequías también, ¿verdad? Ellos enseguida se mueven y dicen, no, aquí hay que corregir, aquí hay que, la reforma, ¿verdad?, la conclusión. Eso comenzamos ya desde el capítulo 23, fíjense, Segunda Reyes, capítulo 23 ya comienza la reforma del culto de Judá. Y este es el rey Josías, ¿verdad? El rey ordenó junto al sacerdote Gilquías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes del umbral que sacaron de Egipto. Sacaron todo del templo del Señor, todos los objetos fabricados en honor a Baal, ¿viste? Sacaron todo esto que estaba en honor a Baal, de Asherá y de todo el ejército de los cielos, Él quemó fuera de ángeles, porque ángeles, ¿verdad? Aquí entonces, que está viniendo y dándole esa sacralidad nada más y nada menos que a Jerusalén. Bueno, aquí entonces todo lo que iba contra Jerusalén, todo lo que iba contra el culto, es lo que Josías viene, interviene y dice, no, esto no puede ser, esto hay que destruir, esto no podemos dejarlo aquí, ¿verdad? Suprimió, dice, a los sacerdotes que habían establecido en incienso de quemar, dice, habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos, ahí está, los lugares altos, bajo los árboles frondosos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los que queman incienso a Baal, también la misma cosa, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó del templo del Señor el poste sagrado y lo llevó fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón. Allí lo quemó hasta reducirlo a polvo y arrojó todo lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, como una cosa negativa. Entonces este es el rey Josías, ¿se dan cuenta? Aquí estamos encontrando esa reforma. Y ustedes saben que justamente estos dos son los grandes reyes considerados después de David y Salomón, Josías y Ezequías. ¿Por qué? Porque justamente ellos realizan esa reforma. Por eso que son considerados verdaderamente reyes que valen la pena. Todo lo demás dice que después cayeron de nuevo en la idolatría. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.